Buenos días, somos el equipo 5 y venimos a hacer la exposición del informe académico de la etapa 3, hablando del tema de cinemática, movimiento circular. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta etapa? Observaremos cómo funciona el movimiento circular en nuestro entorno, a partir de, usando términos como por ejemplo la velocidad angular, la velocidad tangencial, la masa, la fuerza centrípeta, etc., ¿no? ¿Qué es masa? La masa es es el peso del cuerpo, ¿no? La cantidad de materia. Dentro de esta presentación pues tenemos la descripción del ensayo, del resumen de la etapa 3, también una tabla comparativa dentro de las magnitudes angulares y lineales, y también tenemos las actividades apuntadas de este tabla, así como el glosario, su explicación, y también creo que ya mencioné el resumen. Un cronograma es un diagrama que nos dice qué día o en qué semanas, en qué mes hicimos algo, una actividad. Aquí pusimos qué día agregamos la actividad a la presentación, y de este lado están los nombres de quién hizo cada cosa, quién agregó la actividad a la presentación, desde la portada de la etapa 3 hasta el día de hoy, que es la exposición del reporte académico. ¿Denise otra vez? ¿Denise? ¿Otra vez tú? Pero, también tenemos la portada de la etapa 3, en la cual nos pidieron que pusiéramos dos imágenes alusivas al movimiento circular y pues el nombre de la etapa y el tema. En esto se describe pues dos imágenes en la cual la primera describe una bocabola con una velocidad de 20 metros sobre segundo, esa es la velocidad tangencial, y tenemos del otro lado una bala que va en círculo y se describen sus vectores de velocidad y también de aceleración centrípeta. Bueno, la primera actividad que hicimos en esta etapa fue un reporte sobre los conocimientos previos que teníamos del movimiento circular. Este reporte tenía que ser de media cuartilla, y después de haberlo hecho, lo teníamos que pasar con un compañero para que nos diera una coevaluación y subrayara los conceptos que se relacionaran con el movimiento circular. Y luego después, con esos mismos conceptos que subrayó nuestro compañero, los íbamos a sacar sus significados, sus definiciones, ya sea del libro, y los que no vinieran del libro, pues buscarlos por externo. Esos son los significados, o bueno, los significados de las palabras que se subrayó mi compañero en mi reporte, en la dimensión 1. Y bueno, sí, todo por la dimensión 1. Resumen de la etapa 3, la segunda actividad que realizamos, todas las etapas las realizamos, un resumen acerca de la etapa 3, donde colocamos todos los temas y una pequeña, pues un resumen, como si es un resumen. En este resumen, esta primera hoja nos introduce el movimiento circular, nos da algunos conceptos como radio, radianes, radio, diámetro, arco, desplazamiento lineal, angular, entre otros. Y luego esta segunda hoja nos dice algunas fórmulas como el ángulo en radianes, la velocidad angular, que se calcula que es el cambio entre el ángulo y el tiempo, la velocidad tangencial, que es igual a radio en metros por la velocidad angular, la frecuencia y el periodo. La frecuencia se calcula el número de revoluciones entre el tiempo que transcurrió. Y acá continúa con otra fórmula de frecuencia, que es el inverso del periodo, al igual que el periodo es el inverso de la frecuencia. También nos definen los conceptos de fuerza y aceleración centrípeta, cada uno con su fórmula. La dinámica rotacional,
de torsión, que también con su fórmula, que el momento de torsión es igual a fuerza por radio y se mide en newtons por metro. Y para sacar su lado, su dirección, se utiliza, también multiplicamos el seno del ángulo, de un ángulo que sea diferente a 90. Y para determinar su dirección es, si la dirección va hacia la izquierda es positiva y si va hacia la derecha es negativa. Y para saber esto vamos a usar la regla de la mano derecha. ¿Sí? ¿Glosario? De acuerdo. Para introducir un poco lo que es la actividad del glosario, podemos decir en general que un glosario trata de dar una definición de las palabras que en él se expresan, ¿no? En este caso, la actividad plantea leer lo que es la etapa del libro, lo que comprende la etapa 3, que viene siendo los temas y ejemplos, ejercicios, etcétera, etcétera. Y de esta lectura extraer todas aquellas palabras que no conozcamos y a continuación escribirlas a modo de listado. En este caso está, igual como lo digo, a modo de listado en orden alfabético de la A a la Z. ¿Okay? En algunas de las definiciones que agregamos aquí podemos apreciar que se define lo que es el arco en lo que es el tema de circunferencias. Un arco es una parte de la circunferencia. ¿Okay? Otro concepto es el aspersor. El aspersor es como un dispositivo que sirve para dispersar agua o líquidos en una trayectoria circular. El tercer concepto, que es el brazo. El brazo básicamente es también denominado como palanca y sirve también para aplicar una fuerza y con esta fuerza poder ejecutar un movimiento de rotación a distancia, ¿de acuerdo? También tenemos el concepto de centrípeta, que entendida como fuerza, la fuerza centrípeta es algo que atrae hacia el centro de la circunferencia. Cuando hay un objeto en movimiento circular, la fuerza centrípeta lo atrae siempre a mantenerse rotando. Un concepto opuesto, que es el de centrífuga. Centrífuga viene siendo una fuerza que es opuesta a la fuerza centrípeta. Y bueno, esto se entiende como una fuerza falsa, entre comillas, porque se toma de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice que a una fuerza que se aplique también se aplicará al otro objeto una fuerza contraria en dirección con la misma magnitud. Pero esto ocurre en sistemas de referencia inerciales, ¿okay? Como lo puede ser el movimiento lineal. En el caso del movimiento circular, al no ser un sistema inercial, cambia y pues se entiende como una fuerza que existe y que trata de sacar al objeto de su trayectoria circular, ¿no? ¿Okay? Coordenadas polares, rápidamente, pues las conocen bien. Tratan de dar una alternativa de cómo encontrar un punto en un espacio, dado el radio de una circunferencia y el ángulo entre ese radio y el eje X, ¿no? Frecuencia, pues una frecuencia en general en la vida, que ahorita lo vamos a relacionar, ¿no? En general, una frecuencia es cuántos sucesos ocurren por tiempo, ¿no? En este caso, es básicamente las repeticiones que ocurren de un suceso por tiempo, ¿okay? En el caso del movimiento circular, bueno, puede entenderse la frecuencia como cuántas vueltas o revoluciones da un objeto por unidad de tiempo, ¿okay? Y se expresan en Hertz. Ok, se entiende el momento como
como la tendencia a girar de un objeto, el periodo es cuánto tiempo le lleva a un objeto en dar una revolución completa. Un pivote es básicamente el apoyo que tiene un objeto cuando hace un apoyo para empezar a rotar, para generar un radio y empezar a rotar. Lo que son pseudofuerzas, básicamente es lo que decíamos de la fuerza centrífuga. Una pseudofuerza es una fuerza que existe en un sistema no inercial. Okay. El concepto de radián, que también para entenderlo, básicamente podemos dibujar una circunferencia y esta circunferencia, por definición, tiene un radio. Este radio lo voy a distribuir en la circunferencia. Digamos, vamos a entender el radio como una cuerda y esta cuerda va a doblarse en la trayectoria de la circunferencia. La abertura que exista entre o sea, que genera el radio, ¿okay? Esa abertura va a ser un radio, ¿de acuerdo? Revoluciones es básicamente la cantidad de vueltas completas que da un objeto. Sexagesimal es como un sistema que se utiliza para medir ángulos y tiempo. Lo conocerán bien porque es un sistema en base 60, es decir, que por decir el tiempo, ¿no? Un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos. ¿Okay? De igual manera, por decir un grado puede ser expresado como 60 minutos, ¿ok? Un minuto en circunferencia se puede expresar como 60 segundos. Perdón, como 60 segundos. ¿Ok? ¿Qué es tangencial? Tangencial es algo que toca una curva, ¿ok? Que toca en un punto de la curva, ¿de acuerdo? Ok, el torque es algo que ya habíamos mencionado, que es el momento de torsión de algo que está girando, ¿ok? ¿Qué es torsión? Torsión es encorvar o girar algo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es cuando yo aplico una fuerza, la energía que le transfiere al objeto, ¿no? La trayectoria es básicamente la ruta que sigue un objeto al desplazarse o moverse, ¿okay? Y pues básicamente es el glosario. La siguiente dimensión que se realizó fue la dimensión 2. Esta fue una tabla comparativa de semejanzas y diferencias de la magnitud angular y la magnitud lineal. Entre algunas semejanzas estaban que ambas usaban coordenadas y usaban vectores para poder conseguirlas. Las diferencias de la magnitud lineal, esta usa coordenadas de x y y. La magnitud angular usa radio y diámetro. También otra magnitud que se encontró es otra diferencia, que es que la magnitud lineal se puede medir hacia atrás y hacia adelante, y la magnitud lineal y angular se puede decir como punto de rotación. Bueno, en este caso vamos a calcular la distancia que recorre un sistema de riego en dos extremos. Considera un sistema de riego circular que tiene una longitud máxima de 200 metros desde el pivote central hasta el final del brazo. Serán colocados diversos aspersores para el riego del terreno, cada uno de ellos instalado a 3.6 metros uno del otro hasta llegar a 54 metros en el extremo desde el pivote central. Si solo se desea regular un cuarto del total de la circunferencia del terreno, ¿qué distancia recorren el primer y el último aspersor para ese tramo? Entonces, en cuanto a la solución, primero consideramos que un cuarto de circunferencia, partiendo de una referencia, se puede determinar el ángulo del segmento que se regará, que es de 90 grados. ¿Qué vamos a hacer?
calcular la longitud del arco, que lo contratamos como S, que forma cada aspersor utilizando la distancia de cada aspersor desde el pivote central hasta su ubicación sobre el brazo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se tendrá que encontrar la distancia utilizando la ecuación 1 y los datos proporcionados. Tenemos como datos que la Es el radio de los aspersor 14. Radio 1 y radio 14 metros. Y radio 2 es igual a 3.6 metros y el otro es igual a 5. Igual a pieza de radianes. Y luego para reproducir el arco, que se calcula el ángulo por el radio. La sustitución, que sería el primer arco, sería 3.6 por pi entre 2. El resultado es 5.655 metros. Luego el arco 2 es 54 por pi entre 2. Que sería igual a 5.823. El arco 1, que sería el primer ascensor, sería igual a 5. Abarcaría una distancia de 5.625 metros y el segundo aspersor abarcaría una distancia de 84.823 metros. El ejemplo 3.2 es nos pide calcular la velocidad angular que llevó un auto al transitar una curva. Para esto nos dan los datos de que tiene un ángulo de 180 grados. El ángulo final que es 180 grados, el ángulo inicial que es 0 grados. El tiempo que son 5 segundos nos pide calcular la velocidad angular. La velocidad angular se calcula, que ya lo había mencionado, que era el cambio del ángulo entre el cambio del tiempo, que sería ángulo final menos ángulo inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. También para poder hacer este cálculo, los ángulos los tenemos que tener en radianes, convertirlos a radianes. Y esto, pues, en el libro hay una tablita que nos da varios valores generales de ángulos convertidos a radianes. Entonces 180 grados es igual a pi radianes y 0 grados es igual a 0 radianes. Entonces, como en ángulo inicial y tiempo inicial ambos es 0, los omitimos, solo se coloca el ángulo final y el tiempo final, que sería 3.1416 entre o pi entre 5 segundos, que nos da un valor de 0.628 radianes sobre segundo. Ese es el valor o el resultado de la velocidad angular que llevaba el automóvil al realizar al tomar esa curva. Siguiente ejemplo. En este ejemplo nos pide calcular el desplazamiento angular de dos ciclistas, que son radianes, y la distancia recorrida por cada uno de los ciclistas, la velocidad angular y la velocidad angular de ambos ciclistas. También la velocidad inicial. Los datos que nos proporciona este ejercicio es el número de vueltas que da cada uno de los ciclistas, que es una vuelta o una revolución, el tiempo, que son 40 segundos, el radio del ciclista A o el primer ciclista y el radio del ciclista B o el segundo ciclista, que el radio del ciclista A sería 20 metros y el ciclista B sería 30 metros. Entonces, primero para sacar el ángulo, tenemos que la distancia o el arco entre el radio de cada uno de los ciclistas, y después
velocidad angular, que sería el ángulo de cada uno de los ciclistas entre el tiempo. Y la velocidad tangente, que sería radio por velocidad angular. Es en ambos, el ángulo es el mismo, ya que recorren la misma distancia. No, el ángulo es el mismo porque es el mismo, pero como uno está más lejos, uno recorre más distancia y el otro recorre menos. Entonces, para sacar la distancia es el ángulo por, que son 6.28 radianes por 20 metros. Y nos da un resultado de 125.66 metros para el primer ciclista. Y para el segundo ciclista es el ángulo 6.28 por los 30 metros de radio que tenía. Y nos da un resultado de 188.49 metros. Ahora la velocidad angular para el primer ciclista o el ciclista A es ángulo, que es 6.28 entre el tiempo, que son 40 segundos. Para este primer ciclista tiene una velocidad angular de 0.157 radianes por segundo. Y el segundo ciclista es igual, es 6. Como ambos tienen el mismo ángulo y el mismo tiempo, pues es la misma velocidad angular. Y ahora la velocidad tangencial, que se calcula el radio por la velocidad angular. El radio del primer ciclista era 20 metros por 157 de velocidad angular que llevaba, y entonces nos da un valor de 3.14 metros por segundo. Y el segundo ciclista llevaba un radio de 30 metros por una velocidad angular de 0.57 radianes por segundo, que nos da un valor de 4.71 metros por segundo. Entonces los resultados, el ángulo de ambos es el mismo, 6.28 radianes. La distancia recorrida por el primer ciclista es de 125.66 metros, ya que estaba más cerca del centro, tenía un radio menor, y el segundo ciclista tiene un radio mayor, que entonces su distancia recorrida era mayor, por ende es mayor, 188.49 metros. La velocidad angular es la misma para los dos, 127 radianes por segundo. Y la velocidad tangencial cambia, ya que cada uno recorre una distancia diferente. Para el primero es 3.14 metros por segundo, ya que recorrió una distancia menor, y el segundo 4.2 metros por segundo, ya que recorrió una distancia mayor. Bueno, ahora vamos a comenzar con el ejemplo 3.5 del tema 3.4, frecuencia periodo, donde vamos a calcular la frecuencia del disco de 3.4, donde vamos a calcular la frecuencia de una rueda de la rueda de una bicicleta. Los datos que tenemos es que el número de revoluciones de esta rueda es de 230 revoluciones, mientras que el periodo es de 1.5 minutos. En este caso vamos a hacer uso de la fórmula de frecuencia, que es el número de revoluciones sobre el tiempo, o el periodo en este caso. Entonces, sustituyendo los datos, tenemos que son 230 revoluciones entre 1.5 minutos, dándonos como resultados 153.33 centésimas revoluciones por minuto. Si vamos al ejemplo siguiente, el 3.5, vamos a calcular la frecuencia del disco de vinilo. Lo tenemos que calcular en revoluciones por segundo, ciclos por segundo y hertz, ¿no? Pero lo vamos a representar de diferentes formas, diferentes términos, ¿no? Tenemos como dato que da 66 vueltas, que es igual a 66 ciclos, da 66 revoluciones. Y como periodo tenemos que son 120 segundos. Vamos a usar la misma fórmula, que es el número de revoluciones sobre periodo. En este caso, sustituyendo los datos, nos da que son 66 revoluciones sobre 120 segundos. El resultado nos daría 0.55 centésimas. Y son 0.55 centésimas revoluciones sobre segundo. ¿Por qué no por minuto? Porque como en el periodo anterior utilizamos minutos, en este usamos segundos y cambia lo que es el término, ¿no? Igual, como estamos buscando también ciclos por segundo y hertz,
se representan de la misma forma, el mismo resultado, 0.55 centésimas ciclos por segundo, 0.55 centésimas de hertz, ¿no? El ejemplo 3.6. Bueno, calcular el periodo y la velocidad angular de un CD-ROM. Entonces, tenemos la fórmula de las revoluciones por minuto. Bueno, esto es para la conversión, ¿no? También tenemos, los datos es de 2500 revoluciones por minuto. Las fórmulas son para la de conversión. Tenemos la fórmula de la fuerza centrípeta, que es igual a la velocidad angular sobre 2pi. También tenemos la otra fórmula, que es la de periodo, que es 1 sobre la frecuencia, ¿no? Entonces, la sustitución de datos, ponemos lo que es las 2500 revoluciones por minuto, y bueno, de sustitución ponemos que es 261.80 radianes sobre segundo entre 2 por pi, dándonos dándonos la respuesta de la incógnita. Y ahora tenemos que usar la fórmula del periodo, en este caso es 1 sobre 41.6, ¿no? Dándonos como resultados que la velocidad angular es 261.8 radianes sobre segundo, la frecuencia es 41.6 Hz y el periodo es de 0.024 milésimas de segundo. Siguiente. No, en la dimensión 3 tenemos que escribir o definir 3 conceptos clave, que primero es movimiento circular, que es describe una trayectoria circular, como su nombre lo dice. Fuerzas y también es para que esta funcione el movimiento circular hay una fuerza centrípeta y una aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la fuerza que mantiene el objeto en movimiento, esta apunta hacia el centro del círculo, y la aceleración centrípeta es el cambio de la posición que tiene el objeto, ya que primero va para arriba y luego para un lado y así se va moviendo, y también va hacia el centro del círculo. Míralo. También en parte de dimensión 3 se uso de un simulador. Se dan 3 opciones variables: velocidad, aceleración y masa. Se pueden usar para realizar una simulación en un ambiente simulado donde no hay otros factores que pueden afectar. Llega y se va. Oh yeah, motherfucker. Ahora, como el ejercicio 10 y el ejercicio 11 de la página 141, tenemos que el ejercicio 10 es calcular la fuerza centrípeta de un automóvil. Y tenemos como datos que la masa es 750 kilos, la radio es de 45 metros y la velocidad es de 90 kilómetros por hora, ¿no? No entendí por qué se rieron. La incógnita, que es la frecuencia, que es la incógnita, ¿no? Utilizamos las fórmulas, que es la que vamos a utilizar también en el siguiente ejemplo, que es para calcular la velocidad, velocidad tangencial, es la radio por velocidad angular. Y tenemos la otra fórmula, que es la de la frecuencia, que es igual a masa por radio por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Sustituimos los datos, la velocidad angular nos da 0.555 milésimas y la fuerza es de 10.415.25 newtons. Entonces ese es el resultado que nos da. En el problema 11, que es voy a leerlo, la fuerza centrípeta de un automóvil es de 20.000 newtons al tomar una curva de 30 metros por hora con una velocidad de 80 km por hora. Por ahí la masa del automóvil. Los datos que tenemos, le damos una así en corto aquí, la fuerza es de 20.000 newtons y la velocidad es de 80 km por hora, teniendo como incógnita que la masa, ¿no? Utilizamos las fórmulas que la anterior. La fuerza angular, profe, lo ponemos en el video. y tenemos que la masa es de 1215.243 milésimas de kilos. El resultado viene siendo ese. Espérame, Denise. Los primeros 2 ejercicios de esa actividad, en el primero dice, se hace girar un trompo que tiene un diámetro y lo más ancho de 6 centímetros durante 4 segundos. Lleva una rapidez constante de 1.96 metros sobre segundos. Y lo que nos pide es encontrar la aceleración centrípeta y
Estamos utilizando principalmente pues dos fórmulas. La primera es la de la velocidad tangencial, es igual al arco sobre el tiempo. ¿Te imaginas que sí sea, güey? Estoy bien curado. Tenemos que sustituir. Para empezar tenemos como datos el radio de 5 por segundos y la velocidad tangencial. Que no viene ni un puto día el cabrón. Supongamos que dividimos la velocidad tangencial sobre el, la multiplicamos por el tiempo y nos da el arco que es de 7.84 metros. Y para la aceleración centrípeta tenemos que es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces sustituimos y nos da 1.05 metros sobre segundo. Para el segundo ejercicio lo que nos pide es saber la aceleración centrípeta, la velocidad angular, el periodo y la frecuencia. Para eso utilizamos principalmente estas fórmulas. Los datos principales son que tenemos 1.2 metros de radio y de velocidad tangencial tenemos 5.3 metros sobre segundo. Las fórmulas que utilizamos son la misma de la aceleración centrípeta. Ahora incluimos una también de la velocidad tangencial que es igual al radio con la velocidad angular. La frecuencia es el inverso del periodo. El periodo es 2pi por radio entre la velocidad tangencial y la velocidad tangencial también puede ser 2pi por radio entre el periodo. Sustituyendo nos da que la aceleración centrípeta es 23.408 metros sobre segundo cuadrado, la velocidad angular es 4.41, el periodo es 1.42 y la frecuencia es 0.70. Los siguientes ejercicios son el 3 y el 4. En el 3 nos habla sobre una máquina revolvedora y que hay una partícula pegada a la olla de esta misma. Nos dan los siguientes datos. El radio de dicha olla es de 43.5 centímetros, que a metros sería 0.435 metros. La frecuencia es de 37 RPM y el tiempo es de 5 minutos. Nos pide sacar la aceleración centrípeta. Para eso vamos a agarrar, vamos a utilizar el radio que nos dio y a raíz de la frecuencia que tenemos sacamos la velocidad angular. La elevamos al cuadrado y nos da un resultado de 6.5304 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego nos pide también sacar la distancia que recorrió. Para esto vamos a utilizar esta velocidad. Bueno, para sacar la distancia tenemos que sacar primero la velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial utilizamos la misma velocidad angular que ya tuvimos, la multiplicamos por el radio y con ella tenemos la velocidad tangencial, que es de 1.68 metros sobre segundo. Esta velocidad tangencial la vamos a utilizar para sacar la distancia que recorrió la partícula, multiplicando el tiempo que duró por la velocidad tangencial y nos da un resultado de 505.6 metros. Eso sería para el ejercicio 3. Para el ejercicio 4 nos habla sobre Mercurio y las vueltas que da, el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. Nos da que su masa, la masa de Mercurio es 3.28 por 10 a la 23 kilogramos. El radio que hay de distancia entre Mercurio y el Sol es de 57.91 por 10 a las 6 kilómetros, y el tiempo en que tarda de dar una vuelta es de 88 días. Nos pide sacar la velocidad angular. Para esto sabemos que una vuelta es igual a 360 grados, que en radianes sería 2pi radianes. Usamos la fórmula de la velocidad angular, introduciendo estos datos de 2pi radianes sobre el tiempo que tarda. Convertimos 88 días en segundos, que nos da 7.603.200 segundos. Utilizamos la ecuación y nos da de velocidad angular 8.26 por 10 a la menos 7 radianes sobre segundo. Estamos en el ejercicio 4 de la actividad 1, pues les habla del planeta Mercurio, que le da una vuelta al Sol en 88 días. Esto lo hace
bueno, los datos que nos da este ejercicio es de que Mercurio tiene una masa de 3.28 por 10 a la 23 kilogramos, un radio de 57, bueno, un radio que es de la distancia que hay de Mercurio al Sol, que es de 57.91 por 10 a la 6 kilómetros, y el tiempo que se tarda en dar una vuelta es 88 días. Nos pide sacar la velocidad angular. Para esto sabemos que una vuelta es igual a 360 grados y 360 grados convertidos a radianes son 2pi radianes. Lo sustituimos, en vez de poner 360 grados ponemos 2pi radianes sobre el periodo, que en este caso es 88 días, pero convertidos a segundos son 7.603.200 segundos. Hacemos la división y nos da una velocidad angular de 8.26 por 10 a la menos 7 radianes sobre segundo. También nos pide sacar la velocidad tangencial. Para esto vamos a utilizar la misma velocidad angular, pero ahora la vamos a multiplicar por el radio que existe. Haciendo esta multiplicación nos da una velocidad tangencial de 47.855.66 metros sobre segundo. También nos pide sacar la aceleración centrípeta. Para esto vamos a utilizar de nuevo la velocidad angular que ya sacamos y volverla a multiplicar por el radio, pero ahora la velocidad angular la vamos a elevar al cuadrado. Hacemos esto y nos da una aceleración centrípeta de 0.039 metros sobre segundo al cuadrado. También voy a sacar la fuerza centrípeta que hay. Esta vamos a sacarla. Ya conocemos la aceleración centrípeta que hay, pues ahora la vamos a multiplicar por la masa que tiene el cuerpo, ¿verdad? Esta es de 3.28 por 10 a la 23 kilogramos. Hacemos la multiplicación y nos da una fuerza centrípeta de 1.29 por 10 a la 22 newtons. Bien, nos pide sacar la frecuencia y el periodo. La frecuencia, pues como sabemos, es la cantidad de sucesos que pasan en cierto tiempo. Como sabemos que, bueno, hay una fórmula que puede sacar la frecuencia con la velocidad angular. La utilizamos, que es velocidad angular sobre 2pi, que es la revolución. Entonces la hacemos y nos da 1.31 por 10 a la menos 7 Hz. Sacando el periodo, pues es el inverso de la frecuencia, pero pues como sabemos que tarda 88 días y convertirse a segundos, pues ese sería el periodo, ¿verdad? Pero igual también utilizamos la fórmula y nos da lo mismo que nos dio convertirlo los 88 días y convertirlos a segundos, nos dio lo mismo sacando el inverso de la frecuencia. Y bueno, el periodo es de 7.603.200 segundos. 603.200 segundos. Y ya, ese sería por el ejercicio 4. Bueno, buenos días. Para el ejercicio 5 de dimensión 4, actividad 1, nos habla de lo que es de la Estación Espacial Internacional. Como sabemos, está rota alrededor de la Tierra. Y bueno, nos da varios datos, como que su masa es de 420 toneladas. Dice que se encuentra ubicada a aproximadamente 408 kilómetros de la superficie de la Tierra. Dice que da en un día da 16 vueltas y que tiene una velocidad promedio de 7.67 kilómetros por segundo. ¿Okay? Nos pide hallar los datos de frecuencia, velocidad angular, periodo, aceleración centrípeta, fuerza centrípeta. Para esto vamos a hacer uso de las fórmulas presentadas a lo largo de la etapa. Ya conociendo los datos y tomando en cuenta que primero vamos a hallar que el tiempo va a ser de un día, que son 24 horas, es igual a 86.400 segundos. ¿Okay? Entonces la frecuencia va a ser, como son 16 vueltas sobre 86.400 segundos, esa va a ser la frecuencia, no sacar esa razón. ¿Okay? El resultado es 1.85 por 10 a la menos 4 Hz. La velocidad angular
va a ser el resultado de dividir la velocidad tangencial sobre el radio, y para hallar el radio vamos a sumar la distancia que hay entre la superficie de la Tierra y la superficie de la Tierra hasta la Estación Espacial Internacional, sumando el radio el radio del planeta. ¿Okay? Entonces, esta suma nos va a dar 6.759 kilómetros, y para hallar la velocidad angular va a ser 7.67 kilómetros por segundo sobre el radio total, que es 6.779 kilómetros. El resultado es 1.13 por 10 radianes por segundo. ¿Okay? Para hallar el periodo, utilizamos que el periodo es el inverso de la frecuencia ya la habíamos obtenido, simplemente hacemos el inverso y el resultado nos queda aproximadamente 5.400 segundos. ¿Okay? ¿Qué es eso, perdón, de 5.400 segundos? El periodo. No entiendo. El periodo lo sacamos con el inverso de la frecuencia ya la habíamos obtenido. Sí. ¿Okay? Sí, pero ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo que le lleva hacer una vuelta completa. Okay. Bueno, para hallar la aceleración centrípeta utilizamos la fórmula que es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Esa velocidad la pasamos a metros por segundo y la elevamos al cuadrado, y luego el resultado lo dividimos entre el radio total, que es 6.779 kilómetros o 6.779.000 metros. ¿Okay? Nos queda como aceleración centrípeta 8.6781 metros por segundo cuadrado. Y para hallar la fuerza centrípeta, recordando que según la ley de Newton, fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración. En este caso, utilizando la aceleración centrípeta, tenemos que la masa de 420.000 kilogramos multiplicada por la aceleración centrípeta de 8.6781 metros por segundo cuadrado, nos da como resultado 3.644.805.724 newtons. ¿Okay? Y bueno, básicamente es todo sobre el problema 5. Gracias. Ahí está, otra vez. Para el ejercicio 6 nos plantea que un automóvil va a dar una vuelta a la izquierda. Les aplica una fuerza de 500 metros. En el lado izquierdo el volante tiene 19 centímetros de radio y nos pide el momento de torsión que se va a computar y saber si va a ser positivo o negativo. ¿Qué es? Ahí está. Se tienen que llevar una palabra hoy. Melissa. ¿Qué es? Para obtener los resultados nos da los datos que son 15 newtons, 19 centímetros y se va a ocupar la fórmula de torsión o torque. Se hace la sustitución de la fuerza y del radio, siendo 15 newtons por 0.19 metros. Perdón, Alessandro, esa letra de la fórmula, ¿qué es la primera? ¿No es una R? ¿Cuál está? Sí. Es tau. Ah, tau, de torque. Se realiza la sustitución y se realiza la multiplicación, que da como resultado de radio 2.85 metros por metros y es positivo. Igual para este mismo ejercicio se realiza ocupar la misma forma de torsión-torque. Es donde una persona ejerce una fuerza de 44 newtons en la magnitud de una puerta de 90 centímetros. Igual están los datos de fuerza que son 44 newtons y el radio de 45 centímetros que pasa a 0.45 metros. Se va a ocupar la fórmula, se hace la sustitución de fuerza de 44 newtons, los metros que son 0.45 metros y el seno de 90, se realiza y se le da como resultado 19.8 newtons por metro, y también se realiza pero con los demás datos, que da como resultado 9 newtons por metro, y ya son los resultados. Igual se lo voy a explicar, no, pero lo que hicimos aquí fue, bueno, nos piden sacar la velocidad angular y el desplazamiento angular, pero el radial sobre segundo. Y pues nos pide después de 2.5 segundos. Lo que hicimos primero es que teníamos 50 revoluciones por minuto en los datos
segundo. Y luego nos dio 0.83 revoluciones sobre minutos. Y como queríamos radianes sobre segundo, entonces multiplicamos minutos sobre 60, que son segundos, y nos quedó en 5.23 radianes sobre segundo. Luego lo que hicimos fue, para el segundo inciso, fue nada más utilizar la fórmula de desplazamiento es igual a velocidad angular por el tiempo, y ya nada más con los datos que teníamos de 5.23 que sacamos de aquí, la velocidad angular multiplicado por 2.5 segundos, y ya nos dio como resultado 13.08 radianes. Y ya ese fue el primer ejercicio. Aquí nos piden sacar la velocidad angular en radianes por segundo. Tenemos de frecuencia 0.35 revoluciones por segundo, y la fórmula que utilizamos es el stop pi por la frecuencia. Entonces multiplicamos 2pi por 0.35 y nos da una velocidad angular de 2.19 radianes por segundo. Continuando con los ejercicios de la complementaria, en el 4, tenemos un problema que nos solicita hallar la velocidad angular de las ruedas de una bicicleta, conociendo que su diámetro es de 66 centímetros de cada rueda y lleva una velocidad, la bicicleta va a una velocidad de 16 metros por segundo. Entonces, pues como datos tenemos que la velocidad es 16 metros por segundo y el diámetro es 66 centímetros, o lo que es lo mismo, 0.66 metros. Fórmulas, vamos a utilizar que el diámetro es igual a 2 veces el radio, y velocidad angular es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. ¿Okay? Pero, ya que en esa fórmula está bien, velocidad angular es igual a velocidad tangencial sobre el radio. Así tan sencilla. No, yo pregunto, no sé. Estoy ignorante por los que están acá sentados. ¿No es velocidad al cuadrado? Ese es el acelerador. Ok, bueno. Entonces, para resolver el problema, hallamos la fórmula de velocidad angular nos pide hallar la velocidad y el radio. ¿Okay? La velocidad tangencial ya la tenemos, nos falta hallar el radio. Entonces, el radio, pues tenemos que es la mitad del diámetro, sacamos la mitad y es 0.33 metros. ¿Por qué dicen que es la mitad del diámetro? ¿El radio? Sí. ¿Por cómo se define el radio? ¿Sí? El radio es del centro a cualquier punto del círculo. Y el diámetro es de un punto del círculo a centro, pasando por el centro. Y por eso es la mitad. Okay. Bueno. Entonces ya tenemos el radio, que es 0.33 metros, y la velocidad angular, la velocidad tangencial, que ya la teníamos. Entonces la velocidad angular es 16 metros por segundo sobre 0.33 metros. Haciendo la división. ¿Cómo sabemos que la velocidad tangencial es velocidad tangencial? Porque es la que toca ¿en ese problema o en general? En ese. En el problema nos dice que la bicicleta avanza, ¿ok? Entonces, si la bicicleta avanza, entonces está rodando la rueda, ¿sí? Está girando. Y como está girando, la velocidad que lleva la bicicleta es la velocidad tangencial porque está tocando es la que va en la dirección de la dirección que va la bicicleta. ¿Okay? Y esa dirección va a ser pues tangente al giro de la rueda. ¿Okay? Hacemos la división y da, la velocidad angular da 48.48 radianes por segundo. ¿Okay? Y ese sería el resultado, velocidad angular 48.48 radianes por segundo. ¿Okay? ¿Qué es un radian? ¿Yo? Un radian es una forma de medir ángulos. Una medida angular, sí. Una medida angular. Un radian es igual al. Hace cuenta que agarramos, creo que era agarrar el radio, la medida del radio, y colocarla, pero en la circunferencia. Entonces es igual a un radian. En un círculo tomamos el radio y esta cuerda de este círculo, que es el radio, la vamos a extender sobre el diámetro. Entonces eso va a generar sobre la circunferencia, ¿okay? Entonces esa abertura que se va a generar va a ser lo equivalente al radio. Muy bien. Bueno, Esto llamamos el arco subtendido al punto A y B que mide un radio. Se llama subtendido porque está tendido abajo de.
subtendido. Ahora, muy bien. El problema 4 nos menciona sobre las hélices de un helicóptero que irán a 120 revoluciones por minuto. En este caso nos pide averiguar dos cosas. En este caso la primera pregunta que nos tiene es averiguar cuál es la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces, como datos tenemos los 120 revoluciones por minuto y las fórmulas que vamos a utilizar es convertir esa revolución en revoluciones por segundo, ¿no? Entonces va a pasar de una revolución por minuto a las 60 revoluciones por segundo. Y vamos a utilizar la fórmula de velocidad angular, que es la de 2pi por frecuencia. Entonces, hacemos la respectiva sustitución de datos. Las revoluciones por segundo, las 120 revoluciones por minuto la dividimos entre los 60, que son las revoluciones por segundo, dándonos como resultado 2 revoluciones por segundo, ¿no? La frecuencia, pues como ya sabemos que son las 2 revoluciones por segundo, utilizamos la fórmula de la velocidad angular, sustituimos datos y nos da como resultado que son 2.57 radianes sobre segundo. Ahora, la segunda pregunta es si el diámetro de la hélice... A ver, perdón, ya me asusté. Las hélices de los helicópteros giran así, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué se hacen para adelante los helicópteros? En lugar de hacerse así. Por una inclinación en el suelo. Si no me recuerdo, los helicópteros tienen también una hélice atrás. Exacto, Es la que... por eso genera. Sí, muy bien. Ok, la siguiente pregunta es si el diámetro de la hélice es de 5 metros, ¿cuál es la velocidad tangencial en el extremo del mismo? Bueno, ahora tenemos como datos que, como lo habíamos averiguado en la pregunta anterior, que la velocidad angular es de 2.57 radianes sobre segundo, y agregamos el dato de que el diámetro son 5 metros. Bueno, las fórmulas que vamos a utilizar es que vamos a ocupar el radio. Entonces recordemos que el diámetro son 2 radios. Entonces ahí tenemos la primera fórmula. Y la segunda es la del radio de velocidad angular por radio. No, velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio. Sustituimos los datos y nos da como resultado que la velocidad lineal es de 31.425 metros sobre segundo. No se alcanza a contar, pero eso dice. Créanme. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente pregunta, la número 5, la cual dice: ¿cuál es la velocidad tangencial de un disco LP en su perímetro? El diámetro del disco es de 12 pulgadas y su frecuencia es de 33.3 revoluciones por minuto. Bueno, ahora, viendo los datos, tenemos que la velocidad, tenemos como datos el diámetro, 12 pulgadas, y tenemos la frecuencia por los 33.3 revoluciones por minuto. En este caso vamos a utilizar las fórmulas, que es la de revoluciones por segundo, la vamos a convertir, y la velocidad angular y la velocidad tangencial. Sustituimos los datos que tenemos. ¿La velocidad angular es 2pi por f? No, velocidad angular es 2pi por frecuencia, vaya, sí. Sí, va. Sacrifica tu religión. Bueno, sustituimos los datos y nos da como resultado que tenemos 0.501 metros sobre segundo. ¿Dónde convirtieron las hinches? Sí, cierto. Se me fue. Hay que convertir lo que es las pulgadas a metros, porque es lo que vamos a ocupar. Entonces nos daría como resultado, bueno, sabemos que una pulgada vale 0.0254. Entonces, pues lo convertimos, ¿no? Y al convertirlo, pues ahora sí hacemos la sustitución de los datos para que salga bien la fórmula. Y pues ya, así nos da 2 metros. 0.501 metros sobre segundo. Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio nos dice que una partícula gira a una trayectoria circular de 18 vueltas en 4 segundos y nos pide calcular la velocidad angular. Los datos que nos da pues son 18 vueltas, que da en 4 segundos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la velocidad angular, que la fórmula es velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia. Entonces tenemos que 2pi, primero convertimos las vueltas. No, ya están convertidas en segundos. Ya nomás sustituimos 2pi por 18. Y esto nos da un valor de 12.
¿Tienes la foto de qué nos La tocaba velocidad cada angular quien? es igual a La foto de qué nos tocaba cada quien. 18.2743. ¿Tienes la foto de qué nos tocaba cada quien? El siguiente. La borré por el siguiente, creo. Les invité a que escogieran la foto menos fea de las libretas, porque escogieron las de Mohamed. Nos plantea otra ¿Qué cosa? pregunta que nos pide calcular el crecimiento angular a 1.5 segundos. Entonces, para esto tenemos la fórmula de distancia, que es igual a la velocidad angular por el tiempo. Como ya tenemos la velocidad angular, ya la calculamos, solamente sustituimos, que es 28.27 por el tiempo, que es 1.5 segundos, y esto nos da un resultado de 28 de 42.4114, 4114 radianes. Otra pregunta es ¿cuánto determinar el tiempo para girar 900 grados? Para esto, primero convertimos los grados a radianes. Una revolución, después de convertir los grados a radianes, ¿se puede hacer así? Sí. Utilizamos la fórmula de tiempo es igual a distancia por distancia sí. Distancia sobre velocidad angular. La velocidad angular ya la teníamos, entonces nos da un resultado de 0.555 segundos. Siguiente problema, nos dice Marte con una masa de 6.42 por 10 a la 21 kilos, tiene un radio promedio de 3.370 kilómetros y tarda 1.0257 días terrestres en girar sobre su eje. Debe calcular el periodo de rotación, la frecuencia de rotación, la velocidad angular, la velocidad tangencial de la superficie en metros sobre segundo y kilómetros sobre hora. Imagen. La aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. A ver qué problema me toca a mí. Que tenemos A ver, la masa, que son 6.42 por 10 a la 21 kilos. El radio, que es 3.370 kilómetros. Y el tiempo, que es 1.20257 días. Entonces, las fórmulas que vamos a utilizar son frecuencia, que es 1 sobre periodo, que el periodo ya lo tenemos, que ¿4.15? ya es lo mismo que el tiempo que tarda en recorrer una vuelta. No, 4.15 tengas. La velocidad tangencial, que es igual a radio sobre velocidad angular. La velocidad angular, que sería ángulo sobre tiempo. La aceleración centrípeta, que es velocidad tangencial al cuadrado sobre tiempo. Y la fuerza centrípeta, que sería masa por aceleración o masa por velocidad al cuadrado sobre radio. La sustitución, primero la frecuencia, ponemos una revolución sobre el tiempo, que sería 1.0257, y nos da un resultado de 0.9749 revoluciones por día. El periodo, que es lo mismo que el tiempo que tarda en dar una vuelta, entonces sería 1.0257 días terrestres. Casi lo mismo que un día terrestre. Casi. La velocidad angular, que sería 2pi radianes sobre 88.620.48 segundos. Este valor lo sacamos de convertir 1.0257 días a segundos y nos da un valor de 0.00070.899 radianes por segundo. El radio, la velocidad tangencial, que sería 2pi por la velocidad angular. Sí, por la velocidad radio por la velocidad angular, que sería
860.107 kilómetros por hora. Y para convertirlo a segundos, al convertirlo a segundos nos da metros sobre segundo, nos da un total de 238.9327 metros por segundo. La aceleración centrípeta se calcula la velocidad angular al cuadrado sobre tiempo, sería 238.9327 metros sobre segundo al cuadrado sobre 3.370 sobre el tiempo, que sería 88.620.48. ¿Sí? Nos daría un valor de 0.016990 metros sobre segundo. La fuerza centrípeta se calcularía la masa por masa por aceleración centrípeta, que sería 6.42 por 10 a la 21 kilos por 0.016940 metros sobre segundo. Este valor nos da 1.0875 por 10 a la 20 newtons. Los resultados son frecuencia 0.9749 revoluciones por día, periodo 1.0257 días, un día. La velocidad angular sería 0.00070.890 radianes por segundo. La velocidad tangencial en kilómetros por hora sería 860.157 kilómetros por hora. La velocidad en metros sobre segundo sería 239.9327 metros sobre segundo. La aceleración centrípeta sería 0.01694 metros sobre segundo al cuadrado. Y la fuerza centrípeta sería 1.0878 por 10 a la 20 newtons. Bueno, los siguientes problemas estos ya los debieron haber hecho ustedes. Ya les explicamos dos cada tiempo. Y vamos a pasar a las situaciones de la dimensión 4. Pues van a ser 3 situaciones donde se propone donde se tenga que utilizar movimientos en cuerda o angular. En la primera es una pirinola, un trompo, que son juguetes que usaban y que giran perpendicularmente a su propio eje. El segundo es una botella que con un tapón, ya que se ocupa hacer un movimiento de girar para poder abrirla y igualmente para cerrarla. También el tercer ejemplo es un abanico que su movimiento principal es eso, ya para agarrar aire y poder mandarlo hacia abajo para que pueda refrescar. A la conclusión. Bueno, para terminar con después de 4 clases, récord, todo lo que hemos visto, el cronograma, el glosario, el resumen, las actividades que hemos realizado, pues vaya, al final de cuentas nos van a servir para comprender cómo es que funciona nuestro entorno, hablando específicamente del movimiento circular. Cosas tan simples como lo vimos en los problemas, como lo es el giro de la llanta de una bicicleta, un disco de vinilo, hasta la misma tierra girando sobre su propio eje. Son cosas simples pero que vivimos día a día y es parte del movimiento circular que también nos rodea. Pues sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por habernos escuchado y pues nada, es todo. Ya.